Escutia va a presentar el trabajo que le correspondía al doctor Michel Luis, que tuvo un problema y no puede acompañarnos. Doctor Escutia. Hola, buenos días. Muy bien, en cuestiones de algún problema no pudo acudir el doctor Michel Ruiz, de quien es la plática que voy a presentarles el día de hoy, que es el papel de la artroscopía en el diagnóstico y tratamiento de la patología del codo. Al final, respecto al módulo de cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades. Como introducción, tenemos que la patología del codo siempre tiene una prevalencia constante. Las patologías más frecuentes que podemos encontrar, como vemos en la diapositiva, es nuestro condilitis secante, la inestabilidad posterolateral, o bien la inestabilidad medial, algunas otras situaciones como las secuelas traumáticas, como es la rigidez, la tendinopatía lateral o medial, que es muy frecuente en amas de casa o en personas de algún tipo de actividad laboral específica. Las plicas, que son de origen congénito, volvemos a las secuelas como son la artritis radiocapitular o cubital, o bien las neuritis del cubital. En cuanto al tratamiento, pues todas son susceptibles de ser tratadas de manera artroscópica. Sin embargo, es bien sabido que como todo procedimiento artroscópico siempre se necesita una curva de aprendizaje. Históricamente, en 1931, Michael Borman inicialmente dijo que no era factible ver el codo por vía artroscópica por motivos de que tiene mucha cercanía con estructuras neurovasculares, había una alta posibilidad de lesiones nerviosas. Entonces, un año después se empezó a innovar con la técnica, con la práctica y la curva del aprendizaje, cambió de opinión y lo agregó en la lista de articulaciones que efectivamente podían ser sujetas a artroscopía. Aún así, hoy en día sigue siendo poco frecuente en el ortopedista general. Es una situación que ha ido lentamente cambiando, conforme van cambiando esos paradigmas con respecto a la artroscopía, a la funcionalidad que tiene, aumentar incluso el costo de una cirugía para cambiar un procedimiento a lo que se considera menos invasivo. Actualmente se ha hecho más frecuente, pero es necesaria, indiscutiblemente, como en todo procedimiento quirúrgico, la experiencia. Félix Savoy nos decía cómo podemos empezar, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezar la artroscopía del codo? Entonces, él dio una serie de lineamientos para empezar a hacer lo que lo divide en etapas. Como tenemos en la primera etapa, es el novato, el principiante, en el que podemos nada más hacer un nivel diagnóstico. En la siguiente etapa empieza una curva de aprendizaje para resolver procedimientos sencillos como son los desbridamientos. La siguiente etapa es una etapa ya de mayor experiencia, donde podemos empezar a hacer procedimientos más complejos que los desbridamientos, algunas correcciones, unas liberaciones capsulares. En la etapa 4 ya es el artroscopista avanzado de codo, donde podemos llegar al tratamiento de patologías como puede ser incluso la inestabilidad, e incluso ya cuando llegamos a un nivel 5, esto es lo que él ya llama un nivel experimental. En el nivel experimental es donde tenemos todo lo que implica el futuro de la artroscopía, como en sus inicios fue la artroscopía de otras articulaciones. ¿Cómo vamos a empezar nosotros nuestro procedimiento artroscópico? Lo más frecuente es que sea bajo anestesia general, pero tenemos las opciones de anestesia regional, la cual es muy conveniente en cuanto a la analgesia que nos da en el postoperatorio inmediato. Se establece la anestesia local, pero hay algunos reportes de la toxicidad que puede generar algunos medicamentos anestésicos como la lidocaína en contacto con los condrocitos. La general, sobre todo,
por la posición quirúrgica. La que nosotros preferimos esencialmente es la posición de cúbito prono, porque permitimos una liberación mejor del codo con el hombro a 90 grados y la flexión del codo que alcanza hasta 90. Esto nos permite tener una visión de 360 grados del codo y poder acceder perfectamente a los portales. Continuando con la técnica, pues ya vimos la anestesia, la posición. El uso del torniquete es debatido precisamente porque algunos opinan porque la no utilización del torniquete pudiera facilitar la identificación de estructuras, sobre todo las vasculares, que es lo más importante al hacer liberaciones de cápsula anterior. Volviendo al asegurar el acceso a los 360 grados de la articulación del codo a través de los distintos portales, siempre hay que hacer alguna distensión previa a iniciar el procedimiento con solución salina inyectada en el soft spot, en el punto blando del codo, en la región lateral. El artroscopio, preferentemente de 2.9 milímetros con un lente de 30 grados, aunque en algunas situaciones puede ser muy útil la visión de 70 grados. Obviamente el uso de separadores y el equipo especial. Volviendo un poquito sobre lo que comentaba en la diapositiva anterior, la lente de 30 a 70 grados, cualquiera de las dos. El uso de cánulas metálicas o plásticas y las varillas de intercambio, esto sobre todo porque al momento de nosotros entrar en la articulación tenemos que cuidar mucho todas las estructuras, sobre todo algunas veces los nervios superficiales. El uso de la bomba artroscópica, generalmente 35 milímetros. La incisión con bisturí con hoja 11, y hay que utilizar las pinzas Kelly rectas para hacer toda la disección, preferentemente Roma, hasta que lleguemos a la cápsula articular y evitar precisamente con eso la lesión a través de las estructuras por los portales. Entonces esta es una ejemplificación de nuestra posición quirúrgica más socorrida y deseada, en la que podemos ver precisamente que tenemos una... Tenemos perfectamente una liberación a 360 grados del codo, podemos tener una flexión a 90 grados y podemos probar la cronosupinación cuando queremos ver sobre todo la articulación radiocapilar. Esquemáticamente podemos encontrar toda la situación que nos orienta a tener los portales artroscópicos, todas las estructuras que podemos lesionar, los nervios cutáneos, el nervio cubital en el lado medial y en la parte anterior el nervio mediano, que está prácticamente subyacente a la cápsula. Los portales, esencialmente, los principales aquí marcados con círculos abiertos, el epicóndilo y la epitróquea. En el lado lateral tenemos aquí, por ejemplo, la visualización del punto del soft spot, el portal lateral, el posterior, el posterior lateral y el portal posterior medial. Entonces, una vez que nosotros ya distendimos la articulación con los 20 cc de solución salina, podemos identificar todavía mejor el soft spot. Aquí nosotros lo que vemos es la técnica que se ha ido desarrollando. Fue un trabajo que se presentó el doctor Ruiz en la ANA, de dos portales directos a través de la región lateral. Esto sobre todo es muy útil en el tratamiento de las plicas posterolaterales. La infiltración, como comentábamos en el soft spot, que la mejor indicación de que estamos en el lugar correcto y dentro de la articulación es cuando infiltramos la solución. Infiltramos la solución y tenemos retorno. En el momento que vemos que hay retorno, podemos estar plenamente seguros de que es el punto blando que estamos dentro de la articulación y podemos entrar. En cuanto a la indicación de la artroscopía, en la artritis postraumática podemos hacer la liberación de los osteofitos, los cuerpos libres. Podemos también quitar las contracturas capsulares. En la liberación posterior, para cuando tenemos limitación de la flexión, o bien en la liberación anterior, cuando precisamente tenemos limitación en la extensión del codo. No tenemos media, pero este es sobre todo videos para ejemplificar los desbridamientos de la artrosis del codo, en la cual, por ejemplo, aquí vemos cómo se desbridan los osteofitos. En cuestión del compartimiento posterolateral podemos identificar plenamente la locación de plicas. Aquí
La liberación de las plicas posterolaterales del codo, en la cual tenemos ahí la visualización de la cabeza del radio y la fosa sigmoidea en el cúbito, y estamos prácticamente liberando todo el tejido blando que alcanza a liberar nuestro rasurador. En estos casos no es muy prudente activar mucho la succión por el riesgo de atraer todas las estructuras capsulares y sobre todo en el lado medial que podemos lesionar el nervio cubital. La visión a través del portal posterior, esto sobre todo para ver los osteofitos en la región de la fósfora craneana, hacer liberaciones de osteofitos de la punta del olégrano. En las cuestiones de la tendinopatía lateral del codo, pues podemos ver las lesiones como las clasifica Baker, en las que podemos identificar perfectamente la porción capsular que está subyacente a la inserción del extensor carpio radialis brevis. Podemos hacer los mismos descuidamientos de la tendinopatía lateral del codo. Auxiliarnos generalmente con algún lente de 70 grados nos permite una mejor visualización de todas las estructuras, sobre todo lo que queremos ver hacia la parte anterior del codo y queremos hacer una mejor liberación. Uno de los procedimientos que requiere más curva de aprendizaje y mucha paciencia, sobre todo en cuestiones de la expresión, que es la capsulotomía anterior, para no ocasionar lesiones neurovasculares, como comentábamos. Para poder visualizar perfectamente, ya cuando quitamos todo ese tejido blanquecino, que ya podemos identificar incluso algunas estructuras musculares como se ve en el fondo de la imagen. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales del procedimiento artroscópico? Volviendo a la curva de aprendizaje, hay que saber identificarlo y hay que saber rendirnos en algún momento dado, por llamarlo de algún modo. Que haya alguna persistencia de la limitación de la función, esto es, que el procedimiento no haya sido suficiente para resolver el problema por el que principalmente vino con nosotros el paciente, que es sobre todo y lo más frecuente la restricción de movilidad, muy frecuente en los casos de osteoartritis. La presencia de síndrome compartimental, esto es muy importante porque tenemos que cuidar siempre el aspecto de que cirugía que no pueda resolverse dentro de una hora de la artroscopía, el artroscopista siempre debe estar preparado y resuelto a que después de ese tiempo puede cambiar el procedimiento abierto, y esa es otra de las conveniencias de la fusión del cúbito prono. La presencia de artritis séptica, que bueno, no es muy frecuente en nuestra casuística, pero bueno, siempre hay que poder sospecharla. La lesión neurológica, volviendo un poco a las cuestiones del mal manejo de la succión y descuidamiento de las lesiones, sobre todo capsulares, o bien la presencia de fístulas a través de portales. Volviendo al síndrome compartimental, con infiltración excesiva, que el procedimiento dure más de una hora, una mala visión, sobre todo en los casos de sinovectomías, en los casos de pacientes con artritis reumatoide puede llegar a ser frecuente, o una inadecuada progresión en el procedimiento precisamente debido a una mala visión. Claves para tener éxito en la artroscopía de codo son que haya una indicación adecuada, que haya una falla de la terapia física, que exista limitación funcional persistente y sobre todo abordarlo en pacientes que no hayan sido sometidos previamente a una transposición del nervio cubital. Es muy frecuente que cuando tratamos secuelas traumáticas y que queremos quitar rigideces por artroscopía, por metodología, digamos, por protocolo, se haga una transposición del cubital. Esto es muy importante para evitar la lesión neurológica del cubital. La técnica quirúrgica nunca hay que escatimar, siempre la buena posición, sobre todo de cúbito prono, y hay que trabajar rápidamente. Siempre hacer esta curva de aprendizaje es lo que más sirve. Que el paciente sea comprometido. Muchas veces nos encontramos con pacientes que no quieren seguir las indicaciones, o sobre todo en el caso de osteoartritis primaria del codo, que quieren seguir con cierto tipo de actividades. Entonces no es un buen momento para someter a un paciente a este tipo de procedimientos. Como conclusiones, cada vez es más frecuente aplicar las técnicas artroscópicas en general, en específico del codo, para tratar estas patologías que acabamos de comentar, y sobre todo que nos encontramos siempre con pacientes activos que son más conscientes de sus cuidados, de sus padecimientos, y que tienen la cultura suficiente
suficiente para acercarse a su médico. Se requiere la curva de aprendizaje, como en todos los procedimientos artroscópicos, que en este caso es larga y sobre todo como es una estructura de menor tamaño, tenemos que evitar las lesiones neurovasculares, que es lo que hemos hecho énfasis en toda esta plática, y siempre hay que tener la conciencia de hacer un abordaje abierto cuando no se puede realizar la artroscopía. Siempre hay que tener, por decirlo de alguna manera, esa humildad de decir hasta aquí se pudo, pero no lo resolvió, no comprometer un buen resultado con un mal procedimiento. Muchas gracias.